Descubrí a mi esposa infiel engañándome encima del fregadero con un amante más joven. Me abandonó en el hospital para fugarse con el galán, pero hoy sufre, gravemente, las consecuencias. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Hugo, tengo 47 años, soy contador desde hace casi 3 décadas, y hasta ese día, pensaba que llevaba una vida normal. Viví durante 23 años con mi esposa Clara, de 44 años, a quien conocí cuando aún estaba en la universidad. Construimos juntos una vida cómoda, una hija increíble llamada Camila, que ahora tiene 21 años, y una casa que era mi refugio, o eso pensaba. Clara siempre ha sido muy comunicativa, carismática, de esas que encantan cualquier habitación. Yo, más reservada, me centraba en el trabajo y el bienestar de nuestra familia. Quizás esta diferencia fue el comienzo de todo, pero nunca imaginé hasta dónde llegaría. Era un viernes bochornoso cuando todo se derrumbó. En la oficina, un colega tuvo un accidente grave y la dirección dio de alta a todos antes de tiempo. Me subí al auto, pensando ya en sorprender a Clara con una cena o quién sabe, simplemente pasar un rato juntos. No te lo advertí. Pensé que sería una buena idea. Estúpido. Cuando abrí la puerta de la casa, fui directo a la cocina, donde imaginé que ella estaba preparando algo. Y así fue. Pero no de la forma que esperaba. Todavía recuerdo el olor a vino mezclado con un perfume dulce, de esos que usaba cuando quería impresionar. La escena que encontré allí me atravesó como una cuchilla caliente. Clara estaba sentada en el fregadero de nuestra cocina, con un hombre entre sus piernas, jadeando, mientras el hombre más joven, musculoso, insolente la poseía con una intimidad apasionada. Él la usó como si fuera dueña del mundo, y ella gimió, gritó, pidió más, susurró su nombre, Pablo. Me quedé helado. Todo mi cuerpo se paralizó. Me faltaba aire. No podía moverme. Me temblaban las manos. Mi mente se negaba a aceptar lo que veían mis ojos. Fue como si me hubieran arrancado de mi propia vida y me hubieran arrojado a una pesadilla grotesca. Clara me vio primero. Y en lugar de pánico o arrepentimiento, vi algo mucho peor en sus ojos, aburrimiento. Como si mi presencia fuera una molestia. Pablo se limitó a sonreír con arrogancia, como si ya supiera que no tenía nada que perder. No hubo gritos, no hubo escándalo, porque simplemente no pude reaccionar. Mis piernas cedieron y caí en una silla junto a la mesa de la cocina, tratando de entender si esto era real. Mi cerebro colapsó. Sus voces empezaron a sonar como ecos lejanos, hasta que todo se oscureció. Un silencio absoluto. Un vacío. Me desperté horas después, rodeado de médicos, cables, buscapersonas y la sensación de que ya no pertenecía a mi propia existencia. Según me dijeron después, me llevaron al hospital en estado catatónico, sin responder a nadie, con los ojos abiertos, pero sin ver. ¿Clara? Ella desapareció. Incluso antes de que me admitieran, dejó los papeles del divorcio firmados con una frialdad increíble. Junto a ella se llevó las maletas hechas y a Pablo, su amante. Nadie la ha visto desde entonces. Y ni siquiera una visita durante los días que permanecí internado. No es un mensaje. Ni siquiera un ¿cómo está? Nada. No puedo decir cuánto tiempo estuve en ese limbo entre el vacío y la lucidez, pero recuerdo la sensación persistente de estar atrapado en un cuerpo que ya no era mío. Todo dolía. El alma, principalmente. Era como si me hubieran arrancado de mí mismo, expuesto en público, humillado, traicionado y luego desechado como basura. Y todavía había gente que decía que estaba exagerando. Que fue simplemente una ruptura difícil. Pero no fue así. Era algo mucho más profundo, mucho más cruel. Y esta historia apenas comenzaba. La persona que encontró mi cuerpo destrozado en la mesa de la cocina fue mi hija Camila. Tiene 21 años, estudia psicología y siempre ha sido más madura de lo que indica su edad. Ese día llegó a casa y me vio allí, completamente ajena a la realidad, con la mirada perdida en el espacio, sin reaccionar ante su presencia ni sus angustiadas preguntas. Intentó sacudirme y decir mi nombre, pero no respondí. Ella fue quien llamó a la ambulancia. Y, sin que yo lo supiera, ella se convertiría en mi escudo contra el infierno que vendría después. Camila empezó a vivir en el hospital. Dormí en sillas incómodas, estudié en los pasillos y luché con los médicos para asegurarme de recibir la mejor atención posible. Todo esto mientras intentaba lidiar, solo, con la revuelta de descubrir que mi madre simplemente me había abandonado,
como alguien que desecha un electrodoméstico roto. Como si la traición física no fuera suficiente, Clara también tuvo la osadía de decir que mi condición era teatral, una forma de hacer drama para manipular la situación. Lo escuchó de su propia boca, cuando la confrontó días después. El encuentro entre ambos fue explosivo. Camila fue al departamento de un amigo en común, donde Clara se hospedaba temporalmente con Pablo. Cuando exigió explicaciones, lo único que recibió fue una mirada de desprecio y palabras venenosas como: «Tu padre siempre fue débil. Era cuestión de tiempo». Clara no mostró ningún remordimiento, ni culpa, ni siquiera humanidad. Para Camila, esa fue la muerte simbólica de la madre que había conocido. Allí decidió que ya no quería ningún vínculo con esa mujer. Y con eso, comenzó a tratar solo con su padre, el hombre que, aunque estaba ausente en ese momento, era todo lo que realmente tenía. Los días en el hospital fueron un eterno déjà vu de espera e incertidumbre. Camila informó de voces que no respondían, de manos apretadas en vano, de médicos que utilizaban términos fríos como síntomas disociativos o respuesta traumática aguda. Lo que nadie sabía era que, en lo más profundo, en el rincón más oscuro de mi conciencia, algo gritaba. Un sentimiento de pérdida tan abrumador que ni siquiera el tiempo pudo tocarlo. No vi caras, no entendí palabras, pero sentí. Sentí el dolor de haber sido traicionada, el miedo de no volver nunca, la culpa por no haberme dado cuenta antes. El hospital se convirtió en una especie de prisión silenciosa. Camila y Teresa, mi tía y abogada, se turnaron para visitarme. Teresa, más práctica, empezó a sospechar que había algo más detrás de las prisas de Clara por desaparecer con todo. Se dio cuenta de que, además de ser cruel, mi exesposa se aprovechaba de mi condición para tomar decisiones legales peligrosas. Mientras tanto, Camila, cada vez más firme, se negó a mencionar el nombre de su madre. Era como si Clara también hubiera muerto para ella. Y, en muchos sentidos, así fue. En los 15 días siguientes todo quedó suspendido en el tiempo. Yo, en coma emocional, aislado del mundo. Camila, desesperada, tratando de mantener la cabeza en alto entre clases, visitas y lágrimas. Clara, ausente, difundiendo mentiras. Pero lo que nadie esperaba era que, detrás de ese silencio paralizante, se gestaba una tormenta. Una tormenta que pronto traería respuestas, reveses, y quién sabe, la primera chispa de venganza. Cuando finalmente desperté, no sentí ningún alivio, solo el peso aplastante de la realidad. Mi mente todavía se sentía borrosa, como si estuviera viendo el mundo bajo el agua. Camila estaba a mi lado, con los ojos hinchados por el llanto, pero con una sonrisa contenida de alivio. Ella me contó atentamente todo lo que había sucedido. El abandono, la frialdad, la ausencia, y algo dentro de mí, que antes solo sentía dolor, empezó a convertirse en ira. Una ira helada y precisa. No podía borrar lo que Clara había hecho, pero podía garantizar que no saldría ilesa. Aunque estaba débil, les pedí que llamaran a Teresa. Mi tía siempre ha sido una mujer de mano firme, de esas que nunca bajan la cabeza ni siquiera delante de un juez. Cuando le expliqué mi deseo de congelar todos los activos compartidos e investigar cualquier movimiento financiero sospechoso, ella simplemente asintió. Clara había intentado retirar parte de nuestro dinero incluso antes de que finalizara el divorcio. No lo consiguió, pero dejó huellas. Y Teresa sabía exactamente cómo convertir esas huellas en munición legal. Las tornas habían cambiado y ahora yo era quien tenía las cartas. Teresa actuó con rapidez quirúrgica. Presentó una demanda por abandono de persona incapacitada, presentando informes médicos que acreditaban mi estado catatónico y el nivel de deterioro mental posterior al trauma. Al mismo tiempo, impidió que Clara toque alguna cuenta conjunta y pidió una revisión completa del proceso de divorcio. Clara, pensando que podría salir con ventaja, había solicitado una pensión desproporcionada y la mayoría del patrimonio. Pero el tribunal no toleró estas payasadas. El juez, al escuchar los informes y ver las pruebas, fue claro: Hugo estaba incapacitado al momento de las decisiones, lo que invalidaba cualquier intento oportunista. El giro de los acontecimientos fue como un puñetazo en el estómago para Clara. Acostumbrada a manipular situaciones a su favor, no esperaba que alguien tan débil como yo todavía tuviera fuerzas y aliados. Pablo, por su parte, apenas se presentó a las audiencias. Probablemente ya se arrepintió de haber emprendido este viaje con una mujer que cada día se volvía más amargada. Los amigos de Clara, que antes se reían a sus espaldas, comenzaron a alejarse. Después de todo, una cosa es una separación común.
Otra es abandonar a un hombre en coma mientras corre con su amante para intentar saquear propiedades. Camila observó todo con una mezcla de indignación y satisfacción. Aunque joven, comprendió la gravedad de la situación y no pudo ocultar su disgusto cuando escuchó el nombre de su madre. Teresa, a su vez, permaneció centrada en el proceso, pero dejó claro, esto era más que justicia, era una lección. Clara no aprendería a través del amor, entonces aprendería a través del dolor. Y yo, comencé a respirar de nuevo, a sentir pequeñas chispas de ganas de vivir. El sentimiento de impotencia poco a poco dio paso a algo nuevo. Determinación. Y un deseo creciente de reconstruir lo que me quitaron. Pero la vida tiene sus propias formas de conseguir aliados. Y fue todavía en aquel hospital, mientras reaprendía a caminar con el alma remendada, cuando reapareció un viejo conocido. Con ojos amables, presencia firme y un gesto inesperado que lo cambiaría todo. Pero eso es un tema para el próximo capítulo. El tercer domingo de hospitalización, cuando la habitación parecía más una celda que un refugio, la puerta se abrió suavemente y vi entrar un rostro familiar. Era Elena, directora de la empresa donde trabajé durante años como contadora, mujer fuerte, de dulce voz e inteligente a los ojos. Teníamos un vínculo de larga data. Una vez la apoyé durante un divorcio complicado con un marido manipulador. La admiro desde entonces, pero el respeto siempre hablaba más fuerte. No éramos cercanos, pero había una conexión tácita entre nosotros. Y verla allí, en ese estado en el que me encontraba, fue inesperado. Y profundamente conmovedor. Elena se acercó con un cuidado casi maternal. Llevaba flores, lavanda, que siempre me tranquilizaba, y una barra de chocolate amargo, mi favorito. Se sentó a mi lado, tomó mi mano y antes de decir una palabra, se inclinó y besó mi frente con ternura. A la mañana siguiente, me desperté por primera vez con la vista enfocada, la cabeza menos pesada y el corazón, diferente. Camila al ver el cambio sonrió aliviada. Y cuando Elena regresó esa misma tarde, logré devolverle la sonrisa. Fue el comienzo de algo nuevo, aunque todavía no tuviera nombre. Elena empezó a visitarnos con frecuencia. No solo trajo regalos, sino también presencia. Me leía, me traía noticias ligeras del mundo, hacía chistes discretos que me hacían reír tímidamente. Más que nada, me trató como a un hombre, no como a un paciente ni como a un pobrecito. Y eso, para alguien que había sido aplastado por el desprecio de su propia esposa, lo significaba todo. A Camila le gustaba. De hecho, incluso parecía estar apoyándonos. Y yo, temeroso de reconocer lo que sentía, solo intenté disfrutar del consuelo que aquella mujer me ofrecía sin exigir nada a cambio. Había algo en su manera que me recordaba quién era yo antes que nada. Ante la traición, el dolor, la apatía. Con Elena, me vi a mí mismo con otros ojos. No como el hombre destrozado, sino como alguien que aún podía ser deseado, respetado y amado. No hubo prisas ni promesas. Fue solo cuidado, intercambio, verdadera presencia. En el fondo, algo dentro de mí ya lo sabía. Elena no era una simple visita. Era un puente. Un respiro después de la tormenta. Y, tal vez, una oportunidad de empezar de nuevo donde todo parecía perdido. Hablamos de todo, menos de Clara. Y eso fue liberador. Con Teresa manejando los aspectos legales, podría permitirme concentrarme únicamente en recuperar mi cuerpo, mi mente y, quién sabe, mi alma. Elena me habló de su hija, de los libros que estaba leyendo, de su propio viaje de reconstrucción. Era como si nuestros dolores se reconocieran, se tocaran sin que tuviéramos que exponer las heridas. Allí, en aquella habitación fría y blanca, algo cálido, silencioso y poderoso empezó a nacer. Con cada visita de Elena, volvía un poco más a mí mismo. Camila, cómplice y protectora, ya trataba a Elena con cariño, como si supiera lo que vendría incluso antes que yo. Pero a pesar de la comodidad, todavía había un peso que me impedía caminar con total libertad. Una sombra que llevaba cargando desde mucho antes que Clara. Y eso, con la ayuda adecuada, empezaría a desenterrarse. Porque a veces, para comprender el dolor del presente, hay que mirar profundamente en las heridas del pasado. La recuperación física fue lenta pero predecible. En cuanto al emocional, ese era un campo minado. Bajo la guía de Teresa, comencé sesiones con un psicólogo especializado en traumas intensos. En la primera conversación, me hizo una pregunta sencilla. ¿Fue esta la primera vez que sentiste tu mente en blanco ante el dolor? Y allí, en el silencio de la habitación, algo dentro de mí se movió. Porque la respuesta no fue sí.
La verdad es que ya me había borrado antes. Mucho antes. Pero lo había enterrado tan profundamente que ya no sabía que era memoria o invención. Con el tiempo y el seguimiento, las sesiones empezaron a abrir cajones que habían permanecido cerrados durante décadas. Tenía 11 años cuando, después de haber sido acosado violentamente por un compañero mayor, entré en un estado similar. Estuve inconsciente durante días. En ese momento, los médicos dijeron que se había desmayado debido al estrés. Pero ahora, con los síntomas repetidos y el análisis correcto, el diagnóstico fue claro: trastorno de estrés postraumático con manifestación disociativa. Era como si mi cuerpo hubiera aprendido a responder al colapso emocional cerrándose por completo. Una defensa primitiva, cruel pero eficaz. Esta revelación, lejos de asustarme, me produjo una extraña sensación de alivio. Que no era débil, como me llamaba Clara. Que no estaba exagerando, como ella lo difundió a los 4 vientos. Mi cerebro reaccionó como sabía, y eso no me hizo menos hombre. Elena estuvo presente muchos de esos días. A veces se sienta en silencio a mi lado durante las sesiones. Otras veces, tomándome la mano después, cuando salía cansado, exhausto, pero cada vez más claro sobre quién era y quién nunca volvería a ser. Camila también participó de algunas conversaciones con el terapeuta. Para ella, comprender que su padre había enfrentado un trauma desde una edad tan temprana fue como armar un rompecabezas de su propia infancia. Ahora entiendo por qué siempre evitaste la confrontación, dijo una vez con los ojos llorosos. El proceso de curación se volvió colectivo. No se trataba solo de mí, sino de nosotros 3, yo, mi hija y Elena. Como si de alguna manera nuestros dolores se entrelazaran y sanaran juntos. Fue durante este periodo que comencé a escribir. Pequeñas historias. Recuerdos. Fragmentos de dolor y superación. Elena me animó diciendo que transformar el trauma en narrativa era como darle forma al monstruo, y una vez que lo vemos, pierde su poder. Teresa, siempre práctica, también estaba orgullosa. Has vuelto a ser tú, dijo. Y yo creí. Por primera vez en mucho tiempo creí. El dolor seguía ahí, pero ya no me definía. Pero mientras yo renacía lentamente, Clara comenzó a enfrentar una tormenta que ni siquiera ella podía ignorar. Y todo lo que pensó que nunca la alcanzaría, estaba llegando. Duro. Equitativamente. Con consecuencias. Pero esto es lo que viene después. Cuando Teresa presentó la demanda principal, el tribunal parecía tener ya una idea de quién era quién en esa historia. La jueza, una mujer de mediana edad, de mirada severa y sin paciencia para portarse mal, escuchaba todo atentamente. Informes médicos, registros de ausencias, intentos de retiro. Todo documentado, todo frío, indiscutible. Clara intentó defenderse con el mismo encanto con el que manipulaba las cenas, pero en el tribunal eso no funciona. Apenas podía mantener la mirada fija cuando se enfrentaba a sus propias acciones. La sentencia fue clara: abandono del incapaz, intento de extorsión y pérdida del derecho a cualquier beneficio económico en el divorcio. La noticia se difundió rápidamente entre conocidos. Aquella mujer altiva, que siempre se jactaba de ser independiente y moderna, era ahora la exmujer acusada de abandonar a su marido clínicamente enfermo para fugarse con un amante veinteañero. Y peor, perdió. La humillación pública era inevitable. Los amigos que al principio se reían a mis espaldas desaparecieron de su vida. Incluso los más fieles empezaron a evitarla en las redes sociales, en los cafés, en las fiestas. Después de todo, nadie quiere asociarse con alguien que abandonó al padre de su propia hija en coma y trató de sacar provecho de ello. Pablo, en cambio, no pudo aguantar el golpe. La exposición del caso llegó hasta su lugar de trabajo, un lujoso gimnasio donde vendía la imagen de un entrenador personal ético y dedicado a su familia. Bastaba una publicación viral con capturas de pantalla de la audiencia y extractos del proceso para que se rescindiera su contrato por abuso de reputación. El semental se convirtió en un peso muerto. Y con la pérdida de ingresos empezó a mostrar quién era realmente: inestable, agresivo, mezquino. Clara, que pensaba que estaba cambiando estabilidad por pasión, ahora vio cómo el castillo se desmoronaba. Sin recursos, sin prestigio y con la justicia pisándole los talones, Clara empezó a hundirse. Intentó apelar, pero fue denegado. Intentó sensibilizar a Camila, quien solo respondió con un silencio que dolía más que cualquier ofensa. Clara nunca imaginó que su hija tomaría partido y mucho menos que se alejaría por completo. Pero Camila estaba decidida. Dijo que no podía perdonar a alguien que no muestra ningún arrepentimiento real. Y Elena,
Firme como siempre, dejó claro que Clara no sería bienvenida en ningún momento. Poco a poco, Clara quedó reducida a lo que quedaba, un nombre sin crédito, una imagen en ruinas. Teresa incluso presentó una solicitud para acelerar el reparto de bienes en función de las ilegalidades cometidas, y lo logró. Clara se quedó sin casi nada. Esa casa que abandonó con Pablo ahora era mía, por decisión judicial. Irónicamente, fue vendida para saldar parte de las deudas que dejó durante su intento de fuga. Nunca quise una venganza cruel, pero lo confieso, ver actuar la justicia me trajo una paz inesperada. Un alivio silencioso pero inmenso. Mientras yo continuaba con mi proceso de curación, Clara intentaba apagar incendios que ella misma provocaba. Pero el destino, o el karma, ya había puesto en marcha el cronómetro. Y cuando todo parece estar perdido, a veces puede empeorar aún más. Y eso es exactamente lo que pasó. Cuando el divorcio finalizó oficialmente, exactamente 2 meses y 27 días después de aquel fatídico día en la cocina, sentí algo parecido a la libertad por primera vez en décadas. Clara, en resumen, fue una página que pasó y ardió como debía. Para conmemorar este renacimiento, invité a Elena a cenar. No una cena cualquiera. Elegí el restaurante donde años atrás había celebrado su graduación, el que mencionó con cariño durante una de sus visitas al hospital. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Y esa noche, bajo luces suaves y una copa de vino blanco, todo parecía bien. La conversación fluyó como si lleváramos juntos años. Nos reímos de tonterías, intercambiamos miradas que decían más que 1000 palabras. Elena lucía hermosa, con un vestido azul que resaltaba su firme serenidad. Al final de la noche, la acompañé hasta el coche y, en un gesto que parecía muy retrasado, la besé. Fue un beso ligero, respetuoso, pero lleno de promesas. A partir de entonces ya no hubo dudas, lo que había entre nosotros era real. Y merecía ser vivido. Sin prisas ni fantasmas, pero con el coraje de alguien que sabe lo que es perderlo todo. En los meses siguientes, empezamos a reunirnos con frecuencia. La hija de Camila y Elena, que tenía 17 años, se acercaron como si fueran verdaderas hermanas. La casa empezó a reír de nuevo, olor a pastel en el horno, sonidos de películas viendo en el sofá. Fue extraño, pero bueno, ver la vida llenando los espacios previamente ocupados por el silencio y el dolor. Elena no intentó arreglar nada sobre mí. Ella simplemente me aceptó tal como era, y eso fue suficiente para hacerme querer ser mejor. Por ella, por nosotros, por esta nueva oportunidad que parecía casi irreal. 6 meses después decidimos casarnos. Nada lujoso, nada llamativo. Simplemente una boda al borde del lago azul, en Granada, con poca gente, mucho sentimiento y el cielo reflejado en el agua como testigo. Camila lloró más que todos. Teresa hizo un brindis que provocó risas y lágrimas al mismo tiempo. Y yo, miré a Elena a los ojos y comprendí que el verdadero amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. Después de todo, después de lo que pasé, poder volver a amar fue un regalo que nunca pensé que recibiría. Unos meses después, llegó la sorpresa que ninguno de nosotros esperábamos, pero que fue recibida con pura emoción. Elena estaba embarazada. Matías nació un tranquilo día de primavera, de ojos marrones y manos inquietas. Cuando lo abracé por primera vez, sentí que algo dentro de mí se restauraba por completo. No se trataba solo del renacimiento de la paternidad, sino de la certeza de que la vida, por cruel que sea, siempre encuentra la manera de empezar de nuevo. Con Elena a mi lado y Camila mirándome con orgullo, sentí que el ciclo de dolor finalmente se había cerrado. Pero no todo pasado permanece enterrado para siempre. A veces reaparece cuando menos lo esperas. Y fue en una cena, años después, que esa sombra volvería a mirarnos a los ojos, trayendo consigo todo lo que había quedado atrás. Se suponía que sería simplemente otra noche tranquila. Estábamos en un restaurante junto al río, celebrando el cumpleaños de Elena. Matías, nuestro pequeño huracán de 4 años, encantó a los camareros con sus preguntas. Camila, cada vez más madura, habló de su pasantía en psicología. ¿Y yo? Solo miré. Absorbí cada detalle de esa vida que nunca pensé que volvería a tener. Hasta que Matías dejó de hablar en mitad de una frase y señaló discretamente a una mujer sentada sola al otro lado de la habitación. Papá, ¿por qué esa niña nos mira con cara de llanto? Miré reflexivamente y sentí que el tiempo se congelaba. Era Clara. Pero no Clara que un día destrozó mi vida con un beso robado en la cocina. Esa mujer estaba irreconocible. Envejecida, demacrada,
con los hombros encorvados como quien carga su propio ataúd. Vestía ropa barata, tenía profundas ojeras y una expresión de derrota que ni siquiera el maquillaje podía tapar. Ella nos miró con una mezcla de culpa y esperanza. Cuando se dio cuenta de que la veía, se levantó lentamente y comenzó a acercarse, como quien camina por el pasillo de una ejecución pública. Clara estaba parada en el borde de nuestra mesa, temblando. Elena acercó a Matías hacia ella. Camila se cruzó de brazos, congelada. Hugo, lo siento. Por todo. Su voz era débil, quebrada. Pablo me dejó. Me usó, me golpeó. Me quitó todo lo que tenía. Estoy solo. No tengo a nadie más. Ella lloró. No había arrogancia, no había encanto. Solo dolor. Pero un dolor tardío, amargo y vacío. Intentó mirarme a los ojos, pero los mantuve firmemente enfocados en mi copa de vino. La mujer que una vez me destruyó ahora rogaba por una migaja de humanidad. Camila, intentó, hija, cometí un error. Me perdí. Camila se levantó lentamente, sin expresión. Moriste por mí el día que dejaste a mi padre en el hospital. No me llames hija. El silencio que siguió fue el golpe final. Clara se quedó allí, paralizada. Elena la miró como si estuviera ante un ladrón que regresaba al lugar del crimen. No dije una palabra. Por primera vez en años, me di el derecho de no reaccionar. No por venganza, sino porque simplemente no había nada más que decir. Ella ya no merecía mi resentimiento. Clara giró lentamente y salió del restaurante con pasos lentos y derrotados. Algunas personas la reconocieron. Otros susurraron. Pero nadie se acercó. Nadie intentó consolarla. El mundo le dio la espalda, tal como ella me lo hizo a mí hace años. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí un alivio tan sereno que casi me asustó. No fue odio. No fue placer. Fue la liberación. Un punto final que llegó sin gritos, sin drama, solo con la fuerza cruel de la consecuencia inevitable. Clara finalmente estaba probando lo que plantó. Volvimos a cenar. Camila tomó mi mano con fuerza. Elena besó la parte superior de mi cabeza. Matías se rió de algo del menú. La vida continuó. Clara, ahora, era solo un eco lejano. Una pálida sombra de decisiones equivocadas. Y si alguna vez hubo una posibilidad de reconciliación, ella murió allí, en el silencio de nuestra mesa, mientras era devorada por la soledad del mundo que ella misma destruyó. Después de esa cena, nunca la volvimos a ver. No por elección nuestra, sino porque Clara desapareció del mapa. No hubo más apariciones dramáticas, ni mensajes enviados por conocidos. Solo silencio. Teresa, como siempre bien informada, de vez en cuando nos actualizaba con lo que escuchaba en los círculos legales y sociales. Clara vivía ahora en las afueras de Granada, en un pequeño apartamento subvencionado, mantenido con la ayuda de ayudas públicas. Perdió su coche, su nivel de vida, sus viajes. Cambió restaurantes caros por colas en el centro de salud. Y, lo que es más cruel que todo eso, perdió su propia identidad. Ha intentado contactar a Camila 2 veces en los últimos años. Cartas mal escritas, sin coherencia, con intentos emocionales de despertar lástima. Camila nunca respondió. Y nunca interferí. El dolor que le causó a su hija era suyo. Elena, por su parte, se mantuvo inquebrantable. Quien destruye familias por egoísmo construye su propia prisión, afirmó. Y era verdad. Clara ahora vivía dentro de una celda que ella misma construyó, con ladrillos de arrogancia, cemento de desprecio y barrotes hechos de decisiones irrecuperables. Pablo desapareció. Según trascendió, fue visto en Andalucía con otra mujer más joven. Dejó a Clara con deudas, ataques psicológicos y cicatrices físicas. Fue denunciado por violencia doméstica, pero desapareció antes de ser citado. Clara, debilitada, no tenía fuerzas para afrontar nada. Intentó trabajar, pero fue despedida debido a constantes crisis emocionales. Entró en una profunda depresión. Comenzó a asistir a grupos de apoyo, donde ella era solo una de muchas historias de decisiones equivocadas. Y ni siquiera allí pareció encontrar bienvenida. Porque algunas heridas no sanan, se pudren. Me enteré de ella a través de un amigo en común, quien dijo que Clara había estado pidiendo ir a iglesias, centros espirituales, terapeutas, cualquier cosa que prometiera curación o alivio. Pero ya no quedaba nada que curar. Porque Clara no solo sufrió las consecuencias. Sufrió a causa de su conciencia. El peor dolor es no ser abandonado.
Es saber que causaste el abandono de todos los que te rodean. Quemar los puentes fue fácil. El infierno llegó más tarde, cuando se dio cuenta de que necesitaba regresar. Camila fue quien vio por última vez a Clara. Estaba participando en una acción voluntaria en una iglesia del centro de Granada cuando, al consultar la lista de beneficiarios de las canastas básicas de alimentos, vio un nombre que le heló la columna: Clara Figueira. Por un momento pensó en romper el papel, en fingir que no lo había visto. Pero se limitó a doblar la hoja con cuidado y se la entregó al responsable, sin decir una palabra. Cuando regresó a casa, me lo dijo con una mirada en blanco. Ella está recibiendo donaciones de alimentos. Papá. ¿Estás al tanto de eso? Susurró. Y yo solo asentí, en silencio, pero no sentí pena. Fue la comprensión final de que lo que se planta, tarde o temprano, vuelve. A veces en forma de abandono. A veces, en forma de hambre. Seguí adelante. Todavía estoy casado con Elena. Criamos a Matías con amor y Camila ahora es psicóloga capacitada y trabaja con víctimas de trauma familiar. Somos una familia de cicatrices, pero no de heridas abiertas. La vida que Clara intentó destruir floreció lejos de ella. Y esa, al final, es la mayor justicia. Porque el tiempo puede suavizar los recuerdos, pero nunca absuelve a quienes insisten en no cambiar. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.